todos. Perdón, de verdad me disculpo lo que pasó la semana pasada la semana pasada, con la clase de que estaba transmitiendo desde la calle, pero estábamos hablando de la escuela italiana antigua y les voy a presentar. ¿Ya pueden ver? Sí, Lick. Bueno, entonces, como les decía, la escuela italiana antigua, Bartolo de Sosoferato le da todo esa clasificación y crea casos hipotéticos. Pero algo muy importante que ustedes no deben de dejar de olvidar es, como les decía anteriormente, es cómo Dergentre en su momento considera que, perdón, como Charles Darwin le da una potencialización a toda esa teoría que ya había desarrollado Saxoferato al crear precisamente esta formación en cuanto a esta libertad que tiene la persona, esa autonomía de la voluntad, que hoy por hoy todavía la vamos a encontrar en nuestro Código Civil. ¿Por qué? Porque, como veíamos, si no está prohibido por la ley en determinados momentos, incluso en esos famosos contratos abusivos o esos contratos leoninos o contratos abusivos, como lo ha determinado la doctrina, muchas veces nosotros renunciamos al foro de su domicilio. ¿Cuántos de ustedes tienen tarjetas de crédito? Yo creo que casi todo el mundo tiene tarjetas de crédito. ¿Qué pasa cuando tenemos las tarjetas de crédito? Nosotros indicamos de que en determinado momento, ¿dónde nos van a demandar? ¿Donde nosotros vivamos o donde nos quiera demandar la tarjeta? Bueno, ellos nos pueden demandar, nosotros muchas veces en todos los documentos, cuando no nos fijamos en las letras chiquitas con los bancos, vienen y nos van a demandar donde ellos les convenga más. Entonces, renunciamos al foro de nuestro domicilio. Entonces, esta autonomía de la voluntad tiene mucho que ver con hasta dónde yo puedo ceder ciertos derechos que tengo o que tengo reconocidos en la ley, y algunos consideran que es un derecho, esta teoría, otros las consideran que es un principio, mediante la cual las partes suscriben un contrato, pretenden que su voluntad sea mucho mayor que lo que establece un contrato. Y esa preeminencia de la voluntad de las personas es cuanto a la sustancia, en lo que se está conviniendo. Esto nunca va a ser al fondo del contrato. Y es necesario que investiguemos también la ley extranjera a la que las partes han querido someterse. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, como les decía, no pueden hacer un contrato de compraventa de un inmueble que está valorado en 1 millón y ponerlos en 5,000 quetzales por ahorrar impuestos y todo. ¿Por qué? Porque ya iría en contra de la ley. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes quieren comprar una casa en Estados Unidos como tenía Rosana Valdetti o en Roatán? Pueden hacerlo, sí. ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que van a tener que ver? ¿Cómo va a ser el contrato? ¿Cómo va a venir y surtir efecto acá en Guatemala esos derechos que yo tendría o ustedes al comprar ese inmueble? El precio pactado. Y ahí vamos a esta parte de la autonomía de la voluntad. También Charles Dublin distinguió entre los estatutos que se refieren a la forma de los actos
volvió a seguir lo que ya había hecho el iniciador de esta escuela y a las sentencias a las cuales les aplican las reglas del locus regis actum, que el locus regis actum los van a encontrar, por favor, busquen la ley del organismo judicial y que la ley de la forma intrínseca y extrínseca. En ellas están locus regis actum y locus regis executio. Entonces, los locus regis actum se refiere a que al fondo del derecho se subdistingue entre aquellos actos que reconocen la soberanía de las partes al manifestar su voluntad en la elección de la ley que desean que los rija. Es decir, si va a ser la ley guatemalteca o me someto a la jurisdicción extranjera si fuera un inmueble o un contrato que está fuera del país, a cuál de estas dos jurisdicciones o a una tercera jurisdicción. En esto tenemos que tener muy claro que en derecho mercantil nosotros tenemos muchísimos buenos mercantilistas y desde que se habla ya de la teoría de la desmaterialización de los títulos de crédito, también se habla que muchos de los, se habla y se ha estudiado que hoy por hoy muchas de las transacciones las hacemos vía internet. Y yo les preguntaría a usted, ¿el internet tiene un espacio físico donde nos van a demandar o podamos demandar? ¿En dónde se suscriben los contratos? Todo esto también ha implicado que haya diferentes situaciones como dejar sin efecto o lograr el cumplimiento de estos tipos de transacciones. Entonces, en determinado momento renuncio al fuero del domicilio, por eso les había dicho que era el artículo 34, perdón, que era el 31. No lo tenía a la mano, yo estaba en la calle en ese momento, pero sí recordaba que estaba ahí. ¿Y qué ley es lo que le va a regir? Y va a depender enteramente de esta ley si se refieren a cosas territoriales y si se refieren a personas serán extraterritoriales. Entonces, aquí empieza a ver los estatutos, que cuando la persona, nosotros viajamos, no nos quedamos en un solo lugar, pero los bienes usualmente, y más si son inmuebles, no los llevamos. Yo les diría, les heredan una casa, usted puede decirme, arranco la casa. Bueno, en Estados Unidos sí, porque hay algunas o algún tipo de edificación que usted la pudiera quitar, pero usualmente la casa no la va a poder quitar. Si le dan una casa, ¿qué es lo que puede hacer usted? Vender la casa, habitarla, pero no va a decir, bueno, arranco la casa y me la llevo. Si fuera un carro, sí, se lo lleva. Si fuera una nave, un barco se lo puede llevar, lo puede trasladar porque son bienes muebles. Si son semovientes, los puedes mover, pero o si le dan un terreno, puede hacer hoyos y llevarse parte de la tierra, pero no se va a llevar todo lo que está en la tierra. Entonces, cuando Charles Lewis se da cuenta que las cosas tienen un carácter territorial, pero se da cuenta que las personas no las podemos afincar en un lugar, sino que nosotros como seres humanos viajamos, salimos, queremos tener interacción con otros seres humanos. Entonces habla de que los estatutos de las cosas son territoriales y de las personas son extraterritoriales. Y por eso, vamos a ver, les voy a hacer cómo andan en civil. Yo siento que últimamente después de los exámenes quedaron más apagados. Me lo voy a preguntar cómo andan en civil. Si yo les digo que un bien inmueble es un derecho personal o es un derecho, ¿qué tipo de derecho es? Ustedes tienen una casa, es un bien inmueble, es de carácter personal, es derecho. O hay otra clasificación que no les estoy diciendo, después se la voy a decir. Los objetos que son personales. ¿Derecho real, licenciada? Exactamente, son derechos reales, son derechos que ustedes tienen sobre un objeto y lo pueden exigir erga omnes, en contra de cualquier. Ustedes pueden decir que ese inmueble nadie se lo habita si usted no lo está dando en arrendamiento, que nadie la puede llegar a desposeer. Pero también usted lo puede dar en una garantía hipotecaria. Y si usted no paga el préstamo, ¿qué pasa? Y el ejemplo es porque ahorita les voy a explicar.
cuando hacemos un contrato fiduciario, ¿a quién persiguen? ¿Qué le pasa al banco si usted no paga? Y más si es un inmueble que está en zona 10, está en una buena ubicación, el banco va a decirle, le está prestando más de lo que costaba su bien inmueble. No, le va a prestar siempre menos. Si usted no paga, el banco lo ejecuta y se queda con la casa. Diferencia es cuando le prestan un préstamo sobre usted o sobre su salario o alguna acción que es en contra suya. Porque si usted no paga con una hipoteca, el banco ejecuta y se va en contra del bien. Ahora, si es un préstamo en el que usted se lo está dando de forma de personal, ¿a quién es la que le tienen que buscar o iniciar un proceso para embargarla? Es a la persona. Por eso, acá, desde ese momento que se empiezan a ver estos estatutos, tanto reales como personales, se empieza a delimitar. Imagínense, desde 1251 ya empiezan a delimitarse cuáles son derechos reales y contra qué se va a ejecutar y cuáles son derechos reales. Los derechos sobre territorio, sobre bienes, van sobre las cosas y vienen y se las quitan. A usted no viene y no van a decir y me la llevo. Bueno, hubo un momento de esclavitud. En la Edad Media, donde estábamos hablando de el señor de la leva, y estamos hablando de la Edad Media, donde estaba el señor feudal, era un semiesclavismo, pero no, en la actualidad no lo pueden hacer. Entonces lo que tienen que hacer es que ejecuten. Por ejemplo, si usted tiene una tarjeta de crédito y no la paga, la pasan llamando, le ponen, por lo que me han contado, que hasta les ponen papeles que paguen, pero son situaciones que solo tienen que ir en contra de usted, porque no le pueden embargar nada. O le podría iniciar un proceso para embargar, a ver qué tiene, embargarle el sueldo, pero no va contra un bien mueble o inmueble porque nunca lo puso en garantía. Ahora, peligroso es si con esa tarjeta usted compró un carro, porque ahí sí podrían iniciar alguna acción para reivindicar ese carro. Hasta ahí me van entendiendo. Por su parte, sí. Después inicia la Escuela Francesa Antigua. Su máximo exponente fue Bertha de Argentre. Fue un noble de la provincia de Bretaña en el norte de Francia. Sucedió a su padre en la presidencia de Schnabshausen. De Rennes fue magistrado, legislador, historiador. Escribió varias obras jurídicas, entre las que destacan para los fines de nuestra disciplina la obra denominada Comentarios a la costumbre de Gran Bretaña. En esta obra incluyó la disertación a la que denominó Do Status Personalibus et Realibus, el estatus personal contra el estatus real. Y ahí estamos hablando de lo que dijo la compañera, esos derechos reales. Esta disertación la realizó con motivo de la glosa al artículo 18 de la costumbre de Bretaña, que disponía que toda persona dotada de buen sentido puede legar un tercio de su herencia a un extraño siempre que no lo haga con propósitos fraudulentos. En esta destaca los efectos territoriales de los estatutos. Vamos a empezar. Mire cómo es de importante el sentido de la norma o el espíritu de la norma. Todas las personas podían legar una tercera parte, no a su familia, a cualquiera, su amante, su novio, quien lo cuidó, por decir de otra forma, una tercera parte siempre que no estuvieran tratando de defraudar a un tercero. Pero aquí dice una palabra que a mí siempre me ha llamado la atención cuando lo vuelvo a recordar. Toda persona dotada de buen sentido. Aquí se están hablando de buen sentido, porque yo puedo decir, miren, hago un chiste o hago un mal chiste y soy pierde amigos. ¿Y en qué sentido creen que están hablando ellos? Tal vez con todas sus facultades, licenciada. Exactamente, las facultades mentales.
pero en ese momento no lo estaban poniendo con facultades mentales, la medicina no tenía, porque ¿qué es lo que leímos en el martes pasado? Que toda persona que está en capacidad, quiere decir que cuando está hablando aquí de buen sentido es que tiene sus capacidades volitivas, que está consciente de que está alegando. Pero imagínese una persona que padece de Alzheimer, que llegue un notario y le diga que su hijo quiere que le lea a él todo. ¿Sería correcto que ese notario hiciera, bueno, primero el hijo y el segundo el notario, hiciera eso? No, Evidentemente no es no, correcto. pero también se da en la realidad. Entonces, era precisamente ver que la persona que tuviera las facultades mentales pudiera alegar una tercera parte, y en esta destacan los efectos territoriales de los estatutos. Entonces, vienen los estatutos que ya los había empezado a tomar eh, Charles Dublin, a desarrollarlo, vienen y la escuela francesa profundiza sobre estos elementos, profundiza sobre la capacidad de las personas. Para el ambiente, todos los estatutos son reales y excepcionalmente son personales. Ese estatus es tributario de la falsa idea que confundió la soberanía con la propiedad de la tierra. Aquí para mí es importante que veamos esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Edad Media, donde el señor feudal era el que tenía toda la tierra y los plebeyos que le trabajaban a los señores feudales muchas veces se endeudaban porque le daban una porción de tierra tan poca y no era la más productiva, que siempre tenían que prestarle dinero al señor feudal y le trabajaban. Entonces trabajaban el pedazo de tierra que les daban como un beneficio por trabajarle al señor feudal, que no le daba suficiente, entonces toda la vida estaban endeudados. Por eso era, para mí siempre lo he dicho, la Edad Media en la época del feudalismo era una esclavitud solapada. Era una esclavitud solapada porque la persona nunca salía de la deuda, porque no daban lo suficiente, porque tenían que pagarle prácticamente el área y trabajarle al señor feudal. Y el que tenía la tierra, el que tenía la propiedad, entonces esta crítica que se ha hecho es que confundieron que los estatutos reales lo tomaban como la soberanía y de una forma mal interpretada. Porque el hecho que yo tenga una tierra que me hayan heredado o que yo haya comprado no me hace soberano de nada. Sobre mi pedazo yo podré disponer, pero es distinto a disponer a tener soberanía. Otra de las cosas que da es que, contrariamente a la escuela italiana, la tendencia de esta escuela, contrariamente a la escuela italiana, es un esfuerzo para elaborar unas pocas normas de carácter general que dieran solución a los conflictos de leyes. Ellos, si se dan cuenta, la escuela italiana fue abarcando diferentes formalidades y lo fue los contratos, los testamentos, los cuasi delitos o los delitos, el fondo y la forma. Entonces ellos querían crear solo unas cuantas leyes que pudieran ser de carácter general y que con ellos se solucionaran todos los conflictos. Y eso en la realidad no se puede dar porque hay muchas situaciones que a veces, aunque el legislador haga ciertos elementos, el derecho y los seres humanos vamos cambiando. Yo les diría a ustedes, a los que son más jóvenes, hace 10 años hubieran considerado toda la tecnología que hoy tenemos acceso. Y si se les digo a los que tienen más de 30 años, las videollamadas o, por ejemplo, los famosos supersónicos, a los que no pensamos que sería así. Y todavía, hoy por hoy, no sé si ustedes han visto, yo sí quiero un teletransportador. ¿No han visto esos como
aparatos que ya tienen en China de que se pone usted y sale volando. Anteriormente creo que no se hubiera pensado, pero creo que cada uno que cuando nos toca bastante el tránsito, quisiéramos tener un teletransportador de que solo entramos y regresamos a donde quisiéramos ir. No una máquina del tiempo, pero sí por lo menos para llegar más rápido y no estar en este tránsito. Pero hay situaciones que no se esperaban. Por ejemplo, en los 80 empezaron, ustedes no han visto cuáles eran los celulares de hace 80 y 90, eran así. Y ahora este es nuestro celular. Y por él hacemos videollamadas, transacciones, ahora nos sirve hasta para escáner, hay aplicaciones. Entonces, muchas veces la tecnología, la realidad rebasa el derecho. El derecho lo que va es normando lo que en la realidad está pasando. Entonces, este exacerbo territorialista o de territorialismo de este autor tiene una explicación histórica más que jurídica. ¿Por qué? Primero porque pertenece a una provincia del norte de Francia que conservó una autonomía mayor de la monarquía francesa. Y al tener tendencias centralizadoras de los monarcas franceses, le hacía reaccionar con una aplicación exagerada a las costumbres locales. Entonces, ¿se recuerdan quién? Bueno, estaba leyendo un documento de Raúl Eugenio Zaffaroni, y van a decir ustedes, hay un compañero que me dice, Lick, por favor, usted cuando está dando alguna conferencia o está hablando, empieza a citar o a Zaffaroni o a no sé dónde, y entonces, pero Raúl Eugenio Zaffaroni en un documento, no sé si se los compartí, si no se los comparto ahorita en el chat, él hace un análisis jurídico y hace ver precisamente que cuando decimos que el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley, la estamos reduciendo a lo que en realidad es. Pero díganme ustedes, ¿a cuántos de ustedes no nos dijeron en el primer semestre y nos aprendimos de memoria que el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley? ¿Nunca lo oyeron? O me van a decir, licenciada, es que no me acuerdo, y si no me acuerdo, como dice la canción, no me pasó. Eso nos lo dijeron a todos y lo leímos, están en los libros. Pero él dice, y con mucha razón, que cuando decimos eso también reducimos la realidad social, económica e histórica de lo que está pasando en un determinado momento. ¿Y qué es lo que pasó con esta escuela francesa? Que precisamente su momento histórico en el que se estudia y se están creando los estatutos y los estudiosos del derecho internacional privado estaban protegiendo su pensamiento y lo adecuaron a la norma que estaban realizando o a los estudios que estaban realizando. Esta escuela francesa antigua divide los estatutos en reales y personales. Los estatutos reales tienen por objeto las cosas, los estatutos personales tienen por objeto las personas. Al analizar estos dos estatutos, se percataron que eran imprecisas y se vieron obligados a agregar los estatutos mixtos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, Charlie Twombly habla de esta parte real o de los estatutos reales y los estatutos personales, que las cosas los objetos eran reales, aunque no y los otros personales, pero ellos vienen en ese momento. Hay estatutos reales y hay estatutos personales, pero hay en determinado momento una persona tiene objetos y tiene sus derechos personales. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Entonces dice, bueno, entonces vamos a crear estatutos mixtos y se ven obligados a agregar los estatutos mixtos de la aplicación territorial. ¿Por qué? Porque hay personas que está la persona como su derecho, pero también tiene objetos que también los va a poder reivindicar o poder exhibir ante otras personas. Y en las leyes materiales extranjeras tienen una aplicación obligatoria en materia de estatuto personal. Ojo, esto no constituye una concreción, sino una obligación, y esta obligación está fundada
en la justicia, consideraron ellos. Posteriormente, a la par de Italia y Francia, pues nace posteriormente la escuela holandesa de la cortesía. Sus máximos exponentes fueron Pablo Boet y Juan Boet y Ulrich Huber. Esta escuela siguió la doctrina de la escuela francesa. Esta escuela se desarrolla en el siglo XVII en Holanda por circunstancias históricas y políticas que permanecían en las provincias flamencas del siglo XVII. Cuando yo les digo de flamencos, ¿a qué se refieren o se recuerdan ustedes? ¿Qué país siempre se habla del flamenco? España. Entonces quiere decir que dentro de las provincias o dentro de Holanda habían personas que eran de descendencia flamenco. Y ojo, es importante porque casi siempre hablamos de flamenco de España, pero no sé si ustedes han oído hablar del famoso grupo separatista, y no solo separatista, sino que es terrorista, ETA. Esto de ETA tiene una gran connotación porque no es solo España, sino que toda esta área flamenca contribuye a lo que es España y una parte de lo que tiene Francia. Eso lo pueden ver históricamente, y por eso ellos siempre han querido estar aparte de España porque se consideran una parte diferente. Pero entonces, en este momento la doctrina holandesa siguieron y continuaron con la idea, desarrollando los estatutos reales, los de estatutos personales y mixtos. Pero sin embargo vienen y establecen que la aplicación de las leyes extranjeras se aplicaban utilizando la comitus gentium, o sea, la cortesía internacional que después recoge la ley de el derecho de los tratados de 1969. Que no lo recoge como comitus gentium, sino como el jus cogens, o esta costumbre que se venía dando de siglo en siglo de respetar los derechos extranjeros, de respetar los derechos que les correspondían al extranjero dentro de un territorio distinto, los que eran estatutos personales. O sea, esta cortesía internacional la iban a realizar en la medida que se pueda obtener de los demás estados esa misma aplicación territorial de la propia norma. ¿Qué es lo que decía? Bueno, está este español dentro de mi territorio, lo más correcto es que yo le voy a dar esta cortesía, pero ¿qué es lo que esperaba ellos también? Que esta misma cortesía también la tuvieran las demás personas con sus eh, con, con sus ciudadanos. Esta cortesía permaneció por muchos siglos, incluso vamos a ver posteriormente que ya en las escuelas modernas se viene dando. También dentro de este estudio doctrinario, ahorita solo tomando estas tres escuelas, por ejemplo, el doctor Larios Olzaeta hace y no solo Larios Olzaeta, sino J. Penny Boyer, que ya les había dicho anteriormente que hay lugares que tienen la forma territorial que no se puede utilizar, la mixta, y después hubieron espérenme que quería abrir otra presentación, solo déjenme examinar.
Ahorita vamos a continuar. Voy a permítame, solo abrir. Dentro de estas escuelas antiguas también se da un nuevo resurgir de las escuelas y vuelven a ver pero no encontraba la presentación. Ahí está ya. Ahora otra vez se la vuelvo a compartir. Bueno, estas fueron las escuelas antiguas. Después de las escuelas antiguas, siguieron dándose estudios, pero entre las más importantes de las escuelas modernas vamos a encontrar que en esta época se da el derecho internacional privado ya una autonomía como una ciencia del derecho y se constituye al derecho internacional privado como una rama del derecho en general. También se logran los enunciados del sistema de soluciones, las cuales consisten en estas doctrinas que venían dando estos abogados y juristas que se dedicaban a ver los problemas que se daban a nivel internacional entre personas de diferentes estados y cuáles eran las posibles soluciones y las cuales consisten en doctrinas realizadas por los estudiosos de esta materia con el objeto de aportar soluciones a todos los conflictos de ley o a todos los que se conocieran. Estos logros se dan por medio de aportes realizados de los siguientes juristas. En Estados Unidos fue Story, en Gran Bretaña, que es el reino, que es Inglaterra, Inglaterra, ahorita se me fueron, Irlanda, los son 4 estados que ellos mantienen, en Schaffhausen 7 en Alemania, Rocco en Italia, Foix y Macé en Francia, pero también está Ansioliti, que ya no los pongo todos porque si los pongo todos ya no continuamos las clases. Ellos tratan de realizar los primeros intentos de codificación, por ejemplo, por Ferrarte en España, Parolo en Italia, Pretussex en Alemania, Antonio Sánchez de Bustamante en América. Ojo, Antonio Sánchez de Bustamante es quien se considera que es el autor de el Código de Derecho Internacional Privado, que su verdadero nombre es Antonio Sánchez de Bustamante, pero si ustedes preguntan, ese código siempre se habla del Código de Bustamante. ¿Por qué le dejaron solo Bustamante? No sé. Pero, por ejemplo, en las escuelas modernas, Carlos Federico Sabe manifestaba, mientras más numerosas y activas son las relaciones entre los diferentes pueblos,
más debemos convencernos de que es preciso renunciar a este principio de exclusión para adoptar el contrario. ¿Qué es lo que prácticamente está diciendo? Es mentira que aunque sea un extranjero el que esté en mi país, no voy a excluirlo. Por el contrario, no nos vamos a excluir como Estado, sino que prácticamente nos estamos integrando. Vivimos en un mismo mundo y por esta causa se entiende a la reciprocidad en la apreciación de las relaciones en derecho, estableciendo entre nacionales y extranjeros una igualdad ante la justicia que reclama el interés de los pueblos y de los individuos. ¿Qué les parece esta forma de ver de Carlos Federico? Carlos Federico Saben, al indicar de que realmente ya desde 1779 a 1861, él ya consideraba, ya en el siglo XIX, que era mentira que podíamos estar sin interactuar como seres humanos, sino que teníamos que tener una interacción y que esa interacción daba una connotación para los nacionales y los extranjeros. Por ejemplo, Sabin también consideraba que había llegado a reconocer que para decidir sobre una relación de derecho en el caso de colisión entre diferentes estados independientes, debía de aplicar el juez el derecho local a que perteneciese la relación de un derecho litigiosa, sin distinguir si este derecho es el de su país o el de un extranjero. Él prácticamente no consideraba que debería de haber un reenvío, porque al haber un reenvío, y en eso estoy de acuerdo con él, al haber un reenvío habría una falta de certeza jurídica para la persona que está pidiendo o las personas que están acudiendo ante un juez. Entonces él decía que no es decir, que las leyes están destinadas a regir las relaciones de derecho. Ahora bien, también debemos de establecer varias situaciones. ¿Cuáles son los límites de las leyes territoriales? ¿Qué relación le están sometida? Las leyes positivas, es decir, que fueron creadas por un órgano legislativo con todos los pases o todos los procedimientos o esa forma procedimental de la creación de la ley, que por ejemplo, si yo le pregunto ahorita a los compañeros, ¿cuáles son los pasos procedimentales que tiene en Guatemala para la creación de una ley? A ver, ¿cómo están con la ley del organismo legislativo? Acuérdense que solo hay 5 entidades que pueden, entre ellas la Universidad de San Carlos, promover ciertas leyes. Pero además de eso, primero hay una discusión, se da la iniciativa de ley, la discusión, son 5 pasos. Van a decir, miren, licenciada, a esa clase no llegué el día que la dieron. La aprobación, después de la aprobación se tiene que mandar al órgano, la mandan para que el presidente, ya sea que la apruebe o le dé el veto o la sancione. Ellos tienen la facultad de que si el presidente no la acepta, ellos la pueden promulgar, el vacatio legem, a ver si se acordaron realmente del procedimiento. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Braulio? Bien, gracias a Dios. Está escrita entre los artículos 174 y 181 de la Constitución Política de la República. Precisamente. Pero entonces a esto nos estamos refiriendo. Estas leyes positivas, porque fueron creadas por el órgano encargado, van a tener, se dirigen a las personas en sí mismas o a las relaciones de derecho, siendo esta última, por ejemplo, la relación entre una persona y su patrimonio, o lo que yo voy a decidir que hago con mi patrimonio, una sucesión, obligaciones, las obligaciones que se dan a través de los contratos
pero también la obligación que yo tengo como familia. Por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres que tuviéramos hijos, van a haber una relación entre cuál es la obligación del padre con los hijos. Y nos vamos al 278 del Código Civil, los alimentos. Los padres estamos obligados, es que no es facultativo, obligados a prestar los alimentos. Si no, ustedes podrían ver, por ejemplo, en el Código Penal, anteriormente, el delito de inasistencia económica era un delito de acción pública dependiente de instancia particular. Hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad donde entra a conocer y decir, momento, el derecho del alimentista de un hijo es un derecho humano de primera generación. Entonces, si una persona que está obligado a dar los alimentos no lo presta, no debe de venir y acceder porque tal vez la persona no tiene los recursos o no tiene el tiempo y son un derecho humano. Entonces se derogó y se interpuso que ese es un derecho de que no lo debe derogar la persona, es un derecho humano. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el derecho, la obligación de alimentar. ¿Qué es lo que creó el Código Civil para certeza jurídica? Muy al estilo iberoamericano, es de que no me dejarán mentir los que han leído esta parte o les ha tocado demandar a uno de los padres porque no dan los alimentos, es que lo que sí pasa es que la persona, aún estando obligada a prestar los alimentos, no los da, pide al patrono que le pongan un salario distinto o dan, yo les soy sincera, cuando era fiscal en el interior, y aquí en Guatemala me tocó algunas veces llevar en la metropolitana casos de inasistencia económica. Y yo le soy sincera, yo sí le pedía la prisión preventiva haciendo esta argumentación que era un derecho humano, un derecho del alimentista, y yo todavía iba más allá. Si son 300 quetzales lo que le tiene que dar usted a un niño, divida los 300 quetzales en 30 días, son 10 quetzales, y esos 10 quetzales lo divide en 3 tiempos, son 3.3. Ni siquiera es lo que... Y en los alimentos, si usted ve qué es lo que dice el 278, comprende comida, alimentación, casa, esparcimiento. Realmente con esos 300 quetzales se dan todo eso. Y si no los están prestando, entonces, cuando él se está refiriendo a estos derechos positivistas y a la sucesión, las obligaciones y a la familia, es las obligaciones que se dan. Y esto es un argumento que en determinado momento ustedes como abogados, ya sean que están defendiendo a una señora que no le están pagando los alimentos o a unos niños, se pueden utilizar porque son realmente reales y son pensiones, claro que sí hay pensiones alimenticias cuantiosas. Hace unos años creo que se hablaba de que, por ejemplo, Dionisio Gutiérrez, sí tenía una pensión alimenticia en dólares que tenía que pagar, pero son muy pocas las personas. Entonces vamos a ver que, como decía Sabin, el objeto principal de las relaciones jurídicas es el hombre como persona y las diferentes relaciones jurídicas que realizan también va a ser él el centro y él es el que obtiene los bienes. No van a decir, mire, es que, bueno, excepcionalmente creo que en Estados Unidos sí se han dado algunas cosas en las que una persona le hereda sus bienes, por ejemplo, a un animal o podemos heredar los bienes a una entidad, porque como son de disposición libre, por ejemplo, recuérdense que en el Código Civil yo puedo repudiar a una persona que ha sido, aunque sea mi hijo, se ha portado mal, la repudio y no la voy a dejar en herencia. Puedo revocar un testamento o un legado que haya realizado. Entonces, para Sabin, en ese caso, en casos de conflicto, lo que procede es buscar para cada relación jurídica el dominio del derecho más conforme a la naturaleza propia y esencial de esta relación. Entonces él dice, si se trata de personas mismas, debe aplicarse el derecho positivo perteneciente al domicilio, a donde vive, al estado donde está. Si se trata de contratos o obligaciones, se aplicará la autonomía de la voluntad, a donde decidió él someterse, a donde firmó él en su contrato que lo podían demandar o iba a cumplir, y el lugar donde se cumpla la obligación.
Y para algunos autores considera que la doctrina de Sabin introdujo un método de solución de conflictos y que se considera que es lo que hoy se conoce con el nombre de puntos de conexión a las normas en conflicto, que todavía se sigue utilizando. Hay que también que reconocer que Carlos Federico Sabin es uno de los juristas alemanes más completos que ha podido existir. También está Carlos von Wester, jurista alemán, fue profesor universitario y juez. Él consideró que la aplicación de las normas jurídicas extranjeras se reduce solo al supuesto de que del propio derecho del juez prescriba, es decir, tenga establecido de forma expresa o tácitamente la aplicación de ese derecho extranjero. Él, como era juez, era profesor y era juez, él dijo, momento, de su práctica judicial había establecido que si no estaba normado en una norma de forma expresa, que lo dijera literalmente o tácitamente, no se podía aplicar esa norma extranjera. Antoine Pillet, destacado tratadista francés, profesor de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad de París, consideró que la distinción de leyes que se dirigen a las personas y leyes que se dirigen a la sociedad, las primeras son extraterritoriales y las segundas son territoriales. Hasta ahí cómo van con este entendimiento de cómo, imagínense, durante todos estos siglos, cómo se ha ido pensando sobre nuestro derecho y cómo todavía lo aplicamos. Ahora les voy a preguntar, ¿cómo les fue en el examen? Y ahora que ya salieron de todos sus exámenes, quería saber cómo les fue. Bien, gracias a Dios con usted, Lick. Aunque vi que se estaban pidiendo las preguntas. Eso es, mire, yo les voy a decir algo muy, muy sincero. Para mí, el copiar o no copiar es algo de ética. Es algo que uno le enseña en su casa. Pero ¿cuál es el problema? Que yo les diría, no lo hagan, porque si ustedes se acostumbran a hacer eso, cuando les toque en el examen técnico profesional solo están ustedes, compañeros, y nadie les va a dictar las preguntas y la exigencia ética y moral solo la pueden tener ustedes. Entonces yo les diría que no lo hagan. No lo hagan porque, bueno, yo les digo, se los digo como un consejo, ustedes tienen la capacidad, cada uno de ustedes, yo soy de las personas, alguien me decía, yo soy muy positivo, tuve un papá muy positivo que me alentó muchísimo al estudio. Ya hoy hace 2 años que, bueno, ya el 28 de agosto hace 2 años que él duerme en la muerte. Espero verlo en la resurrección, pero él me alentó mucho a ser honesta conmigo misma. Y se los digo, por ejemplo, el abogado siempre debe de hablar, no mentir, compañero, eso no es una buena opción. Como decir, no es buen abogado el que se queda callado, sino que el que con argumentos reales conoce un caso puede plantearlo. Yo, aparte de todo, sí creo mucho en Dios y creo que en este bien. Gabriel, voy a ver cómo hago porque no las he subido porque todavía estamos con la nube, pero voy a preguntar si ya las puedo subir y con mucho gusto se las subo. Y si no, les mando el enlace. Voy a ver con el licenciado. Les voy a pedir favor que me dispensen. La semana que viene tengo clases de doctorado. Entonces, si me dispensan para poder estar, que nos apoye Luis Pedro el día martes. De todos modos, yo entraría aunque sea un rato al curso después de las 6, porque creo que mi profesora es de Europa y iniciamos antes. Pero sí quiero estar aunque sea un rato con ustedes en la clase para poder intervenir. Entonces les pido disculpas, en la semana que me toca el doctorado siempre se me complica para por lo menos un día no poder estar con ustedes.
Dios mío, les prometo que voy a mandarles ya, ponerles todo lo del trabajo y los documentos. Este fin de semana he estado con cosas de la fiscalía y cosas de que también me metí a una convocatoria y no creo que no. Entonces se han dado corriendo, pero y no he terminado mi clase de mi curso del doctorado, pero se los mando esta semana y les mando la información para que las puedan tener. Le pongo las pausas. Bueno, continuamos. Entonces, en estas escuelas modernas también vamos a ver que esta escuela moderna, por su parte, estaba el jurista francés Lainez, sostiene que hay que regresar, es decir, regresar a la vieja doctrina italiana de los estatutos ilustradas en el siglo XVI por Charles Dummling y por De Gentre, por Sosoferato, pero más que todo ya cuando ya la había tomado Charles Dummling. Para Lainez no era necesario formular nuevas doctrinas de derecho internacional. Él decía, mire, esta codificación que hicieron estos dos juristas era tan buena que no tenemos que regresar. En este momento también histórico vamos a tener a Antonio Sánchez de Bustamante, catedrático de la Universidad de La Habana, en Cuba, de donde pertenezco yo en una de mis 2 clases de estudio, en La Habana, en Cuba, durante más de medio siglo. Es autor del Código de Derecho Internacional Privado, o Código de Bustamante, miembro designado por el Instituto Americano de Derecho Internacional Privado en Lima en el mes de diciembre de 1924, la cual estaba integrada por 4 miembros. Miren lo importante que ha sido en nuestro país y a veces lo que no reconocemos, la importancia de nuestro jurista sancarlista. La comisión del Instituto Americano o el Instituto Americano de Derecho Internacional Privado en 1924, en diciembre, crea una comisión para formular un Código de Derecho Internacional Privado. En esta comisión que se crea, habían 4 juristas. El jurista José Matos de Guatemala era sancarlista, Rodrigo Octavio de Brasil, Eduardo Sarmiento de Argentina y Bustamante de Cuba. Esta comisión tuvo por objeto estudiar los proyectos de Código de Derecho Internacional Privado que se estaban formulando. Y yo siempre lo pongo esta parte histórica porque a veces no está en otros libros, pero existe en los libros históricos del derecho internacional privado que nosotros estuvimos o nuestro Estado estuvo viendo estos proyectos de derecho internacional privado y es el 13 de febrero de 1928 se aprobó el Código de Derecho Internacional Privado conocido como Código de Bustamante. Los primeros países que lo ratificaron fueron Guatemala, Cuba, Bolivia, Ecuador, Haití, Honduras, México, Panamá, Perú, Venezuela, República Dominicana, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Ecuador. Bueno, ¿qué les parece este dato histórico que nosotros estuvimos viendo cómo iban a quedar los códigos de derecho internacional privado? Yo no sé ustedes, pero a mí siempre me emociona esa parte de saber que la universidad o nuestra alma mater ha creado y ha dado muchísimos juristas internacionales, juristas con una calidad de representar no solo nuestro país, sino toda Latinoamérica. Para mí realmente me emociona. Por eso le digo, no sé ustedes, pero a mí sí. Y me enorgullece de ser sancarlista, de ser guatemalteca y de ver lo que realmente en la historia ha sido Guatemala. No sus políticos, sino nuestros juristas. Lo que representan para la vida o lo que dieron. Porque, por ejemplo, en su momento histórico, muchos guatemaltecos que pertenecieron a la Universidad de San Carlos y se fueron al exilio, fueron catedráticos que fueron a formar a la UNAM en México y a varias de las universidades, y todavía muchos de ellos siguen ahí, los que no han fallecido. Entonces, bueno, posteriormente tenemos a Antonio Pilet, destacado tratadista francés,
profesor de Derecho Internacional Público y Privado en la Universidad de París. Este jurista realiza la distinción entre leyes que se dirigen a las personas y leyes que se dirigen a las sociedades. Como les decía, las primeras son extraterritoriales, las segundas son territoriales. Joseph Story, este es norteamericano, es el máximo representante de la llamada Escuela Angloamericana. Desempeñó el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos. Fue profesor de la universidad nada más y nada menos que de Harvard. La jurisprudencia inglesa estaba basada en la territorialidad absoluta, con inspiración en Holanda, en las leyes holandesas del siglo XVII. Story sostenía que las leyes del Estado no pueden tener fuerza o obligatoriedad más allá de los límites territoriales y de la jurisprudencia del país. Aquí es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Estados Unidos e Inglaterra se basan en la jurisprudencia, es decir, con cada fallo que dan los jueces van creando leyes, a diferencia de nosotros que ya las tenemos previamente establecido. Entonces, él dice que para él no puede tener esa coercibilidad o esa fuerza las leyes extranjeras, salvo la excepción de la Committee of Nations. Por medio de la Committee of Nations se admitía la posibilidad de aplicación extraterritorial de la norma jurídica extranjera por reciprocidad o por considerarla prudente y liberal la aplicación de la norma jurídica extranjera y por conveniencia común o por necesidad a beneficios mutuos. Cuando ustedes ven qué es prácticamente lo que está diciendo History en este momento, prácticamente está volviendo al ritur que hablaba la escuela holandesa, esa aplicación de buena fe. Él no está diciendo aplicación de nueva fe, sino una comisión de naciones, pero es por reciprocidad, por conveniencia, pero es muy similar a la escuela holandesa. En Italia tenemos a Dionisio Angioliti, diplomático y jurista italiano. Para este jurista, las normas en conflicto son parte del orden jurídico internacional incompleto o imperfecto y no tienen en el territorio de los demás estados una autoridad mayor de la que corresponde a las leyes internas de cada estado. La escuela italiana moderna sostiene que las leyes son personales y por consiguiente siguen y acompañan a las personas. Las leyes aplicables en casos de conflicto es la ley personales y por consiguiente siguen y acompañan a las personas. Las leyes aplicables en casos de conflicto es la ley personal que se considera, se le da la nacionalidad y por la que se rige la capacidad y el estado de la persona. Los bienes pertenecientes a dichas personas y los actos jurídicos de las mismas, en esta escuela aplican algunas excepciones al principio de nacionalidad. Bueno, hasta aquí quedaría hoy nuestra clase. ¿Tienen alguna duda, compañeros? Hasta acá todo claro, licenciada. Gracias. Bueno. Solo las voy a guardar para podérselas enviar.
Entonces los dejo por hoy. El martes le estaríamos, el jueves creo que no tenemos clase, ¿verdad? No, es descanso oficial. Entonces yo sí les deseo muy buen descanso. Yo sí tengo clases de doctorado. Entonces, pero espero lo que logre aprender, se los traslado, porque es lo novedoso ahorita a nivel internacional en un derecho constitucional. Entonces los veo dentro de una semana, el próximo martes de la otra semana. Muy bien, gracias, licenciada. Feliz noche. Noche.